Bueno, para el primer ejercicio, como podemos observar y como vimos en el diagrama indicado por el profesor, tenemos un voltaje de salida, pero no tenemos un voltaje de entrada. Entonces lo que vamos a hacer es hacer el respectivo análisis circuital para hallar una ecuación general y luego de ahí poder despejar nuestra incógnita. Vamos a tener varias consideraciones, que es la impedancia de nuestro amplificador, pues es muy bastante grande, entonces esta corriente de aquí no van a existir. Y pues el nodo, tanto como la entrada inversora y como la no inversora, van a ser el mismo. Entonces para proceder vamos a analizar el primer nodo y vamos a hacer un divisor de voltaje para saber cuál voltaje hay en ese nodo. Vamos a tener que el voltaje de entrada va a estar multiplicado por la resistencia R2 y dividido entre la suma de R2 más R4. Ahora aplicaremos LSK en el nodo consiguiente, que va a ser donde está B1. Y vamos a tener que, pues, la sumatoria de corrientes que entran va a ser igual a la sumatoria de corriente que sale. Entonces vamos a tener que I2 es igual a I1. Expresándolo en términos de voltaje tendremos que I2 va a ser igual a Vout sobre menos B1 sobre R1 y lo vamos a igualar a B1 que está pues menos 0 porque está conectado en tierra sobre la resistencia 3. Lo que hicimos aquí fue el R3 que estaba dividiendo B1 lo pasamos a multiplicar. Ahora haremos propiedad distributiva y a su vez el R1 que está dividiendo lo pasaremos a multiplicar a B1. Ahora, este R3 que está aquí, lo pasaremos al otro lado a sumar y nos va a quedar R1B1 más R3B1 y nos va a quedar R3Bout. Luego sacaremos factor común B1 y nos quedará B1 por factor de R1 más R3 y quedará igual a R3Bout. Nos quedará básicamente esta expresión. Ahora, teniendo las consideraciones de que el nodo B1 y el nodo BX son las mismas y como podemos observar R3 y R4 tienen el mismo valor, R1 y R2 también tienen el mismo valor, vamos a tener en cuenta eso. Teniendo esta ecuación que la acabamos de encontrar y teniendo esta, lo vamos a igualar, vamos a reemplazar B1 por BX. Al igualar obtendremos esto, Bin R2 sobre R2 más R4, que es esta expresión, la igualamos a esto que tenemos aquí, que es Bout por R3 sobre R1 más R3. Ahora mandaremos esta expresión de aquí a dividir acá y nos quedará esto. Haciendo extremos y medios nos quedará esta expresión de acá. Bout por va a ser igual a R2 que multiplica a R1 más R3 y R3 que multiplica a R2 más R4 por Bin. Ahora, teniendo la relación de que R1, tanto R1 como R2 son iguales y R3 con R4, esta expresión de aquí va a ser igual y esta va a ser igual. Entonces se nos va, y pues como se están dividiendo entre sí, se nos va a cancelar. Y nos quedará esta ecuación, que va a ser nuestra ecuación general. Ahora, necesitamos hallar Bin, que es lo que primordialmente el ejercicio nos pide. Entonces, pues fácilmente vamos a mandar esta expresión a dividir aquí el Bout. Y vamos a tener en cuenta de que este arreglo de resistencias, o sea R2 sobre R3 va a ser nuestra ganancia. Entonces, si hallamos nuestra ganancia, R2 más R3, que va a ser 7.5 kilo ohms más 3 sobre 5 sobre 3.5 kilo ohms, nos va a dar una ganancia de 2.142. Ahora, como tenemos el voltaje de salida, que son 15 voltios, y lo dividimos sobre la ganancia, nos va a dar un voltaje de entrada de 7 voltios. Aquí podemos ver el sistema, el circuito principal, donde tenemos 15 voltios a la salida y si aplicamos nuestro voltaje de 7 voltios a la entrada con el mismo arreglo de resistencia, como podemos ver aquí en este video, tendremos que nuestro voltaje definitivamente si se cumple, que van a ser 15 voltios a la salida. Para el segundo punto podemos ver que pues obviamente y pues, siguiendo las indicaciones del docente
vamos a hacer otra vez el análisis circuital a este amplificador con una configuración inversora. Podemos observar pues que nuestro voltaje de salida en este caso van a ser 14.3 voltios y vamos a ver aquí que las resistencias van a ser R3 y R4 van a ser iguales. Bueno, empezando por el nodo 1, pues van a ser la sumatoria de corrientes que entran, van a ser iguales a la sumatoria de corrientes que salen. Si lo escribimos en forma expresada en forma de voltajes, vamos a tener que Bin menos B1 va a ser sobre R1 va a ser igual a la corriente esta. Ahora, la vamos a igualar a esta corriente que va bajando aquí, que va a ser B1 menos B2 sobre la resistencia 2. Ahora, como este nodo y este nodo son iguales, y este nodo está conectado a tierra, podemos decir que B1 es igual a 0. Entonces aquí hacemos 0 B1 y B1 y nos va a quedar Bin sobre R1 va a ser igual a menos B2 sobre R2. Vamos a hacer este R2 lo vamos a pasar a multiplicar aquí y nos va a quedar R2 multiplicando a Bin sobre R1 va a ser igual a menos B2. Si lo multiplicamos por menos 1 nos va a quedar menos Bin sobre R1 por R2 igual al voltaje 2. Ahora nos vamos para el nodo 2, aquí donde está B2, y vamos a tener lo mismo, una sumatoria de corrientes, que en este caso van a entrar estas dos corrientes, esta que va subiendo aquí y esta que viene de este nodo acá, y la vamos a igualar a esta corriente que va saliendo aquí a nuestro voltaje de salida. Si lo expresamos en términos de voltaje, vamos a tener para esta corriente B1 menos B2 sobre la resistencia 2. Para esta corriente vamos a tener, o sea, 0 porque está conectado a tierra, menos B2 sobre esta resistencia 4. Y la vamos a igualar a esta corriente. Y esta corriente va a ser B2 menos Bout sobre R3. Ahora lo que vamos a tener en cuenta, igualmente que B1 va a ser 0, por lo mismo, porque este nodo es igual a este nodo y está conectado a tierra. Entonces vamos a tener aquí menos B2 sobre la resistencia 2, menos B2 sobre la resistencia 4. Y lo vamos a igualar a B2 sobre R3 menos Bout sobre R3. Si se notan aquí, lo que hicimos fue expandir esto, quedar B2 sobre R3 y menos Bout sobre R3, para luego así tener un poco más limpia, por así decirlo, nuestra ecuación. Ahora multiplicaremos pues todo por menos 1 para que nos queden términos positivos. Al multiplicarlo por menos 1 y si nos damos cuenta aquí este término estaba positivo y al pasarlo a este lado pues nos iba a quedar negativo. Y al multiplicar todo por menos 1 pues nos va a quedar todos los términos positivos. Ahora, como sabemos R4 y R3 son del mismo valor, aquí lo podemos observar, entonces vamos a tener dos veces el voltaje 2 sobre una resistencia que la llamaremos R5. Como podemos ver aquí, R4 va a ser igual a R3 y va a ser igual a una resistencia R5 y nos va a quedar B2 sobre R2 más 2 veces B2 sobre R5, que va a ser la relación de estas dos resistencias, y pues igual a Bout sobre R5, anteriormente era R3, pero pues con esta relación vamos a tenerlo así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver esta suma de fraccionarios, entonces vamos a multiplicar R5 por B2 más R2 más 2 veces B2 sobre la multiplicación de estas, o sea, R2 por R5. Y lo vamos a igualar a, pues igualmente como queda aquí, Bout sobre R5. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Este R5 que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar a toda la expresión. Como podemos observar aquí. Entonces, como queda multiplicando a toda la expresión y el numerador como el denominador tenemos R5, lo vamos a cancelar. Ahora nos va a quedar esta expresión. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la expresión B2 que como anteriormente ya la habíamos despejado y la vamos a reemplazar. Entonces vamos a tener esta ecuación, vamos a tener la ecuación de B2 ya,
y la vamos a reemplazar. Entonces nos va a quedar esta expresión. Y nos damos cuenta que otra vez vuelve a quedar R2 en el numerador y en el denominador también, entonces cancelaríamos. Y finalmente nos queda esta expresión. Menos Bin sobre R1 multiplicado por R5 más 2 veces R2 igual al voltaje de salida. Ahora nos va a quedar, despejando Bin, nos va a quedar esta expresión. Y ya sencillamente lo que vamos a hacer es multiplicar por menos 1 primero que todo para que el Bin nos quede positivo. Y luego sería reemplazar por los valores que ya nos dan, que nuestro voltaje de salida es menos 14.3 voltios sobre R5, que habíamos dicho que era esta relación de R3 y R4, que va a ser 1K, más 2 veces la resistencia 2, que va a ser de 10K. Y esto nos va a dar un voltaje de 3.4 voltios de entrada. Este es el diagrama esquemático. Aquí tenemos 3.4 voltios, que fue lo que encontramos. Y como vamos a poder ver aquí en el video, se nos va a mostrar que efectivamente se cumple, que a la salida nos está dando menos 14.3 voltios. Para el tercer ejercicio, el docente nos plantea esta ecuación. Como sabemos, los amplificadores operacionales nos permiten hacer operaciones matemáticas entre ellos. Entonces, se nos plantea esta ecuación y se nos dice que debemos diseñar un circuito que nos permita resolver esta ecuación, donde A, B y C van a ser los últimos 3 dígitos de nuestra cédula. Mi cédula es la siguiente: 166.98.024. Entonces mi A va a ser 0, mi B va a ser 2 y mi C va a ser 0. Reemplazando por la ecuación nos quedaría de esta forma. 1 menos 1.4285 por 0 más 1.5 por 2 más 3.2 por esta resta 0 menos 4 y todo multiplicado por menos 0.75. Entonces nos va a quedar aquí pues cualquier número multiplicado por 0 es 0, aquí nos va a dar 3 y aquí nos da menos 12.8 y lo multiplicaremos por 0.75. He decidido llamarlos a este B1, B2, B3 y como voy a utilizar una configuración de sumadora inversor, entonces esta va a ser mi ganancia. Y pues 7.35 es lo que nos tendrá que dar a la salida de nuestra configuración. Esta va a ser la configuración que voy a utilizar y pues como ya dije, va a ser la configuración inversor sumadora, donde tenemos B1, B2, B3 conectados con 3 resistencias y conectadas a la terminal inversora de nuestro amplificador y pues con una resistencia de retroalimentación conectada a la salida y pues la entrada no inversora iría conectada a tierra. Vamos a hacer el análisis circuital de esta configuración. Entonces vamos a tener que en el nodo A vamos a tener una LSK que va a ser I1 más I2 más I3 igual a I4. O sea, I1 más I2 más I3 igual a I4. Expresándolo en términos de voltaje vamos a tener que B1 menos BA sobre R1 va a ser nuestra corriente 1 y 2 va a ser B2 menos BA sobre R2 y B3 va a ser I3 va a ser B3 menos BA sobre R3 y lo vamos a igualar a nuestra corriente 4, que es la corriente que pasa aquí por el lazo de retroalimentación. Entonces vamos a tener que BA menos BOUT sobre nuestra resistencia de retroalimentación. Ahora, como este nodo y este nodo es el mismo, entonces vamos a tener que el voltaje en este nodo va a ser 0 porque este nodo está conectado directamente a tierra. Entonces, reemplazando, vamos a tener B1 sobre R1 más B2 sobre R2 más B3 sobre R3 igual a menos BOUT sobre nuestra resistencia de retroalimentación. Ahora, pasamos a multiplicar esta resistencia de retroalimentación y dejamos nuestro voltaje de salida solo. Lo multiplicamos por menos 1 para así tener nuestro voltaje de salidas en términos positivos y que sea un poco más cómodo. Ahora vamos a hacer una relación de resistencias. Vamos a decir que R1 va a ser igual a R2, va a ser igual a R3 y finalmente lo vamos a nombrar como Rx. Entonces, sacando factor común de R1, R2 y R3, que es igual a Rx, nos va a quedar esta expresión de menos la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia X
multiplicado por B1 más B2 más B3 igual a nuestro voltaje de salida. Ahora, nuestra ganancia es la relación de resistencias, entonces va a ser menos la resistencia de retroalimentación sobre Rx. La fórmula ya nos decía, como se los mencioné ahorita, que nuestros voltajes estaban multiplicados por una ganancia, y esa ganancia era de menos 0.75. Bueno, como tenemos nuestra ganancia de menos 0.75, vamos a multiplicar esto por un menos 1 y vamos a despejar nuestra resistencia de retroalimentación, que es nuestra RF. Entonces pasamos a multiplicar el Rx al 0.75 y pues vamos a darle un valor fijo a Rx, puede ser cualquier valor. En este caso he tomado 10K. Entonces reemplazando vamos a tener que 0.75 por 10K nos va a dar 7.5 en nuestra resistencia de retroalimentación. Entonces tenemos, este es el diagrama esquemático, tenemos 3 voltajes, 0, 3 y menos 12.8, la resistencia de 10K que las he predeterminado y 7.5 que es la de allá. Entonces, si vemos el video, nos da 7.35 que es el que al principio habíamos planteado en nuestra ecuación.